Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel, a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión el tema que traemos a conectar aquí a Conectados es el sionismo. Sionismo. Hoy vamos a ver qué es el sionismo. ¿Por qué tantas personas se hacen esta pregunta? Muchas personas no lo saben qué es, pastor. Que pues hoy se los vamos a explicar y lo vamos a desarrollar. Pero primeramente vamos a ver, antes de comenzar con todo esto, vamos a ver unos conceptos. Vamos a ver el concepto de qué significa israelí. Israelí es la persona que nace en el Estado de Israel hoy en día. Israelita es las personas del pueblo viejo de Israel, los de Jacob. Esos son israelitas. Ok, judío se refiere a las personas que están en la religión judía o que pertenecen a este tipo de religión o de comunidad, se puede decir. Es religión. O secta. Pues no lo quería decir secta, pero ya lo dijo el pastor. Ok, hebreo se refiere a las personas que hablan hebreo, a las personas, el lenguaje hebreo, a las personas que vienen de Abraham, a las personas que vienen de la lengua semita, que es el hebreo, es una lengua semita. Ok, pastor. Y empezamos primeramente con la pregunta: ¿qué es realmente el sionismo, pastor? ¿Qué es realmente el sionismo? Empezamos con eso. Bueno, creo que lo especifica, ¿verdad? En diferentes aspectos. Creo que uno de los puntos donde debemos de tocarlo, creo que lo refieren un poquito sobre lo que es el Monte Sión. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y entendemos que ahí fue donde fue llamado Moisés para los 10 mandamientos, que tenía que subir a ese monte, donde hace la presentación Dios en todo su esplendor y en toda su fuerza. Y ahí es donde empieza, bueno, en una montaña o en un monte llamado Sión. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que tomaron los mandamientos que el Señor le había dado en ese tiempo a Moisés. Pero digamos, veamos puntos de vista ahí importantes. Recordemos que cuando Moisés tomó los mandamientos, el pueblo de Israel había hecho un becerro que ya tenía otra mentalidad. Entonces, pues Moisés los rompió, subió y el Señor le dijo que ahora él tenía que escribir los mandamientos que tenía que enseñarle al pueblo de Israel. Una gran diferencia de que Dios escribió algo y después que el hombre haya escrito lo que ya Dios había escrito. Ok, lo que dice el pastor pues es totalmente cierto. El sionismo toma el nombre del monte de Sión, de Jerusalén. Ok, el sionismo es un movimiento que nace o surge en el siglo XIX. Ok, el sionismo nació en el siglo XIX, era un movimiento político, es un movimiento político y nacionalista, que ellos lo que lucharon o siguen luchando por el Estado de Israel, el Estado moderno de Israel, el actual. Sí. Okay. Sí, pues en aquellos tiempos, el problema era que Israel en aquellos tiempos era expulsado de todas las naciones y no los dejaban comprar, no los dejaban adquirir, ser dueños de propiedades. Entonces, para ellos, su idea y su corazón siempre era tener un lugar donde ellos pudieran tener una representación como Estado. Como nación. Como nación, exactamente. Pero principalmente como Estado primero. Sí, el Estado de Israel. Entonces, por eso ellos querían empezar a arreglar o regar este tipo de asunto político. Ok. ¿Cuándo empezó este movimiento? El sionismo moderno comenzó con un periodista judío llamado Theodor Herzl. En 1896 escribió un libro llamado El Estado Judío, donde proponía que el pueblo judío debía regresar a su tierra ancestral para tener seguridad y autodeterminación. Sí, por eso te decía hace un momento, ¿verdad? Que como ellos no tenían ley afuera, entonces lo que ellos querían, pero en ese tiempo pues no era Estado de Israel.
No, Entonces no. no había firmas de eso ya vino siendo más adelante, que tal vez lo vamos a ver ahorita, ¿va? Pero bueno, esto era algo político que se empezó a armar. Entonces nos damos cuenta lo que Ariel habla de este tal Theodore Herzl, que lo habla en ese año de 1896, empezó a armarlo desde afuera. Sí, así es. Desde Alemania. Desde Alemania, para que sepan, nomás de ahí. Desde afuera, Sí. no dentro del Estado. No. Porque es el lugar, porque no era Estado todavía, pero ya existía. Pero no podía hacerlo dentro, pero eso sí, empezaron a hacer esto desde afuera. Desde Alemania. Desde esa Alemania nazi. Ok, pastor. Entonces, el Herzl murió en 1904. Todavía no le tocó lo de las dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ok. Pero la idea de todo esto, le voy a dar una declaración. La declaración de Balfour fue una carta oficial del gobierno británico emitida el 2 de noviembre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial. En esa carta, el gobierno del Reino Unido expresó su apoyo para establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La carta fue escrita por Arthur Balfour, quien era el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, de Inglaterra, y fue dirigido a Lord Walter Rothschild, representante del movimiento sionista de Gran Bretaña. Fíjese, esa carta que era para crear un Estado de Israel y fue dirigido al representante del movimiento sionista de toda la isla de Gran Bretaña. Entonces eso significa que el sionismo ya estaba fuerte ahí. Ya empezaba a trabajar. Empezaba a trabajar. Es lo que te decía yo, de afuera, no de adentro. Sí, de afuera. No de Israel, no de Jerusalén mismo. Exactamente. Porque algunas personas relacionan al sionismo y al nazismo. Dice, ahí le va, ¿no? Ahí le van las razones. Hay varias razones. Mire, la primera, el acuerdo de Javara, acuerdo de traslado. El acuerdo de traslado o el acuerdo de Javara fue en 1933. Fíjese, 1933, antes de que cuando Hitler llegó al poder con el partido comunista, con el partido nazista. Ok. Este acuerdo permitió que algunos judíos alemanes, emigraran a Palestina, llevando parte de su dinero, y la mayor parte se quedaba con Hitler, porque Hitler les cobró el dinero para poderlos dejar ir. Pero esto no fue una alianza ideológica, sino una medida práctica para permitir emigración en un contexto extremadamente peligroso. Ese fue el acuerdo de Javara, 1933. Ok. Narrativas conspirativas modernas, pastor. No sé si le ha tocado mirar hoy en día que muchos dicen, no, pues que el sionismo apoyó al nazismo. Ok, ahí le va, aquí vamos a quitar esas dudas. En internet o en discusiones políticas aparecen teorías que dicen que el sionismo creó el nazismo o que cooperaban para crear Israel. Los historiadores en general no apoyan esta afirmación. ¿Por qué? El nazismo perseguía y odiaba a los judíos. Millones de judíos fueron exterminados por el régimen nazi. Entonces, la realidad histórica es que el sionismo surge antes que el nazismo. Sí. El nazismo fue uno de los mayores enemigos del pueblo judío. Sí. El Holocausto reforzó el apoyo internacional a la creación del Estado de Israel. Sí, también. ¿Cómo va? Sí. Entonces, al final de cuentas, pero ¿saben qué? Hay otras cosas pues que en realidad no lo van a decir, porque los más poderosos sionistas ellos sí estaban infiltrados en el Estado nazista. Sí. Con Alemania nazi. Sí, pues había espías y había hasta judíos. Los pobres son los que los pobres esos sí son los que exterminaron, los judíos pobres. Mire, ahí le va esta pregunta, nace esta pregunta lo que estamos hablando. ¿Por qué Hitler apoyó temporalmente la emigración judía a Palestina? ¿Por qué Hitler hizo eso? La razón por la que Adolf Hitler y el régimen nazi permitieron temporalmente la emigración de judíos hacia Palestina no fue por apoyo al sionismo ni por simpatía hacia los judíos.
fue principalmente por estrategia política y economía en los primeros años del régimen, porque ya después no se apoyó. Eso fue los primeros años del régimen nazista. Entre 1933, que fue cuando comenzó el partido nazi, a 1939. Aproximadamente 50,000 judíos alemanes emigraron a Palestina mediante este sistema. Entonces ya de aquí nace el Estado de Israel. El nacimiento de Israel como nación. Como nación, exactamente. En 1948. En ese año fue cuando comienza el Estado de Israel, ya ahora sí independiente, porque no había... Entonces nos damos cuenta de algo. Había un nazismo antes de ser nombrado. Un sionismo. Un sionismo, antes sí. de ser nombrado. Antes, sí, así es. Aunque debería de haber sido después. Pero esto, como te digo, vinieron fabricándolo desde mucho antes, para que el día que ellos pudieran ser ya Estado, pudieran ellos mismos, como, vamos a decirlo, es que hay diferentes mentalidades dentro del pueblo de Israel. O sea, aquí es donde uno a veces choca o topa, o ya como cristiano muchas de las veces uno se cuestiona, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Israel? O sea, uno dice, por el pueblo que siempre ha sido atacado, pero también Israel ataca. Y muchos cristianos hacen esas preguntas. Entonces, hay cosas que son hechas de fuera hacia adentro, y que muchas de las cosas que estaban adentro fueron desechadas porque no vinieron de adentro, vinieron de afuera. Cuando Dios les expone una de los preceptos que les dice en la Torá, les especifica y no se mezclen con las naciones de afuera. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, no tanto era por el yugo, no era porque a veces dice, no te unas a un yugo desigual, o sea, que una nación con una nación no se podían juntar o casar. No era así el asunto. El asunto eran las leyes, los dioses que tenían las otras naciones, las cosas que hacían las otras naciones. Y si nosotros nos damos cuenta que Israel fue metiendo cosas que no eran, vamos a decirlos, ley, preceptos o mandamientos de Dios, y los empezaron a extraer de afuera hacia adentro. ¿Por qué crees que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro? No era de adentro, lo trajeron de afuera. ¿De dónde? De Egipto. Porque de ahí eran los primeros tiempos donde ellos habían salido. Pero por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Ruth, ahí nos vamos a dar cuenta que estas dos mujeres, Orfa y Ruth, que eran las nueras, y una de ellas dijo, y ahí no estamos hablando de una persona judía, ¿verdad? Ahí estamos hablando de una persona que creyó en Dios, en el Dios del pueblo de Israel, y le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu nación será mi nación, donde tú mueras yo moriré. Mire, esta persona viene de fuera, se queda dentro, pero se acopla al sistema interno de la ley de Dios o de los mandamientos de Dios. No es que haya traído, porque ellos tenían dioses. Sin embargo, ahí dice que Orfa se regresó, le dio un beso y se regresó, dice, a sus dioses. Sin embargo, Ruth se quedó. Sí, así es. Entonces ahí nos damos cuenta que era un cambio, pero no podemos revolver lo que es lo político con lo, vamos a decir, con lo religioso, podemos decir. Pero en este caso diríamos, no podemos revolver lo político externo con el mandato de Dios que le estableció al pueblo de Israel antes de ser nación. Cómo ganar las batallas con oración, cómo pelear con el enemigo. Dios mismo le daba las instrucciones, pero ya después empezaron a mezclar y empezaron a traer cosas externas adentro del sistema. Y esto se hizo un sistema. Ok, pastor. Israel en la Biblia. Ezequiel, o sea, aquí nace una pregunta. ¿La Biblia habla sobre el regreso de Israel como una nación? Sí. Ezequiel 37. La visión del valle de los huesos secos. La visión de los huesos secos, que habla sobre el regreso de Israel. Sí, o sea, de como hecho, nación. Sí, es la profecía que hay otras, ¿verdad?, más cercanas, que todas las naciones o todo el pueblo de Israel regresará nuevamente adentro del pueblo
nuevamente a la nación, que ahora viene siendo nación Israel, pero habla de todos aquellos que fueron dispersados, porque habla de una dispersación, de todos los que fueron dispersos. Y estamos hablando, por ejemplo, de los años del Holocausto. Muchos fueron salvos o salvados, vamos a decirlo, salvados por gente. Por ejemplo, hay un mexicano que no sé cuántos miles de judíos salvó, él mismo escondiéndolos en sótanos. Españoles, por ejemplo, llegaron a España y se cambiaron el nombre, el apellido, perdón. Ahora ya no eran, vamos a decir, de Judá, ya no eran Leví, se pusieron Zapatero conforme al oficio que ellos tenían. Entonces ya se ponían un nombre y ellos apellidaban Zapatero, aunque no era el nombre original. Y así se fue perdiendo la costumbre hebrea entre ellos. Y luego fueron dispersos todavía mucho más. Por ejemplo, los que llegaron a México, muchos de los que estamos acá somos parte hebrea por causa de los que llegaron de México. Por ejemplo, Ariel, su descendencia siendo hebrea. España, tío, ¿pero sí? ¿Por qué? Porque fueron dispersados en aquel tiempo del Holocausto. Ok, pastor. ¿Por qué hay tantas personas que critican esto y otros que lo apoyan? ¿Por qué? O sea, es una... Yo me refiero espiritualmente a la gente religiosa, ¿no? A la gente de iglesias. Hay una corriente que no apoya esto, ¿eh? No, hay una corriente que no lo apoya, pero mira, por ejemplo, lo podemos nombrar nosotros. Es que a veces nombran Israel y piensan que es... Ahí es donde digo. Es la nación. Pero nosotros debemos de verlo en el punto de vista, ¿a quién se le puso Israel? A Israel se le puso a uno de los patriarcas. Y a ese patriarca le cambiaron el nombre a Israel. Que fue Jacob, ¿no? Ajá. Entonces le dijo que ya no te vas a llamar, ahora te vas a llamar Israel. Pero fíjense lo que le dice ahí, de tus lomos van a salir las naciones. No dice una nación, las. Y también dice, así como ves la arena de la mar, así será multiplicada tu descendencia. Así como ves las estrellas, mire, una multiplicación enorme sobre la tierra. Entonces cuando hablamos de él, el padre Abraham, estamos hablando que de él descendemos todos. De ahí descienden las naciones. Entonces, si hablamos espiritualmente esto, podemos decir que todos nosotros somos de ese lomo. Y ahí era hebreo, porque el idioma que manejaba él era hebreo. El lomo de Abraham, el lomo de Israel, el lomo de las naciones. Ahora, que el nombre se lo haya adjuntado, se le haya pegado a esta nación, está bien, porque ahí venía la línea. Pero hablamos de todos aquellos que fueron dispersos, de la dispersión que hubo. Entonces, en esa dispersión fue la multiplicación entre todas las naciones. Estamos regados, estamos dispersos, todos venimos de esa línea. Y claro, vamos a decir, pero yo soy cristiano. Claro, dentro del pueblo de Israel, lo que el Señor Jesucristo vino a levantar eran judíos, que los hizo que caminaran en el camino juntamente con Él y les enseñó a predicar el Evangelio, trabajar. Pero dentro de ahí del pueblo de Israel... perdón, no se tiene que ir esto. Lo que bueno que dijo eso. Jesús fue judío, ¿verdad? Ajá. Judío, de nacimiento judío. Ok. Fue, aparte de judío, él procesaba la religión esa. Jesús no fue, no se vayan a ofender, ni cristiano, ni católico, porque ni musulmán. Nada de eso. Jesús fue judío. Procesaba la cultura judía. Sí, porque ahí dice la Biblia. Bueno, y cristiano no lo fue porque fue el que comenzó el movimiento cristiano. O sea, pues, obvio no lo fue el primero. Sí, que en la Biblia en aquellos tiempos le nombraban los del camino a los cristianos, a los seguidores de Cristo, ¿va? Pero bueno, pero eso hay que aclararlo porque muchos, sí. Porque por ejemplo la Iglesia Católica, no tengo nada contra ustedes, no, ni contra nadie. Pero ellos dicen que fueron la primera religión. No, judío, Jesucristo no procesó ninguna religión más que esa. Sí, lo que tal vez querido él procesar era el nazareato, como Sansón. Que por ahí sí,
Ahí sí voy con usted de acuerdo. Ajá, porque ¿Sí? si era de Nazaret, Jesús de Nazaret, el nazareato. Sí, a ver, tiene no, sentido. pasará navaja por tu cabeza. Y el nazareato lo procesaron varios, Sí. aparte de Sansón. No tocarás muerto. Esa es otra, Ni son beberás. 3 preceptos lo que tienen ellos. Ajá, ni beberás vino. Pero Ni entonces- verás vino, así es. Pero él no vino a quebrantar la ley. Él No. mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley. He venido a cumplir. Pero aquí tenemos que ver qué ley. Porque hay 3 cosas. Ok, ahora nos pasamos al día de hoy. Están peleando lo voy a decir, los senadores del gobierno de Israel, algunos senadores, para pasar una ley, fíjese. Esta ley es, no se puede hablar de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, no se puede hablar en las calles en Israel. Ujú. Esos son sionistas, por cierto. Sionistas. Sí, porque son leyes externas. Por eso les decía al principio. Ya lo silenciaron una vez, Sí. quieren volverlo a silenciar, porque ¿sabe por qué quieren silenciarlo? Ujú. ¿Sabe por qué, va? A ver. Porque hoy en día Jesús les está ganando la batalla dentro de ahí, de Jerusalén. Claro. Por eso, Entonces pastor. ellos quieren tapar todo eso. Pero Ujú. fíjate, ahí nosotros vemos en la Biblia que nos habla de 3 cosas. Lo que son los mandamientos, los preceptos y los estatutos. Ujú. Los mandamientos que puso Dios, solamente esos, pero hay preceptos y estatutos. Y hay cosas que uno dice, bueno, el otro día hablamos lo que era el código Hammurabi, si usted va, lo busca ahí. Sí, ahí aparece acá arriba. Ahí. Ok, ahí se va a dar cuenta cuando Jesús les dice, habéis oído o que dicen ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. O sea, aquí nos damos cuenta que hay 2 leyes. La ley de Jesús, o la ley del Padre que Jesús estaba exponiendo, y la ley del código Hammurabi que la traía Moisés. desde Moisés. Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, el sionismo nació desde Moisés, porque empezaron a implantar leyes donde podemos decir a la mujer no le permitían muchas cosas. La mujer pecaba el hombre y la mujer apedreaban, mataban a la mujer y el hombre no. El niño que era que desobediente, dice que lo llevaban fuera de la ciudad y lo apedreaban hasta matarlo. Jesús no vino a enseñar eso. El Padre tampoco vino a enseñar eso. Eran leyes infiltradas que vienen de arriba para poder someter una ley externa, para meterla aquí y ya que todos tengan que caminar bajo un yugo. Que ese yugo pues era un yugo de Desigual. ley humana, no de ley de Dios. Por ejemplo, tú dirías, bueno, la Biblia dice Dios es amor. Sí, pero me van a apedrear porque soy rezongón o no obedezco a mis padres. Entonces, ¿dónde estaríamos hablando ese tipo de... sería algo de paz y algo de guerra? Algo muy difícil de entender. Ok, hay que saber distinguir entre el pueblo judío, el Estado de Israel y el movimiento político sionista. Ok, pastor, continuamos. Ajá. Ok, ahí le va, ¿no? Jesús y el pueblo de Israel. Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente para el judío y también para el griego. O sea, el griego ya son todos, ¿eh? Ahí entran todos, entramos todos. Todos. Sí. Entonces, ¿Jesús alguna vez habló del sionismo? Pues no. Pero sí habló de Israel. Sí. Del pueblo de Israel. Uh-huh. Bueno, Jesús sí hablaba mucho sobre, por ejemplo, los saduceos, los fariseos. Podríamos decir que ellos venían siendo una secta, Uh-huh. los que estaban involucrados en el Sanedrín, acusaciones contra Jesús. Ahí nos damos cuenta cómo ellos querían revolver lo espiritual con lo político, juntamente a lo político. Entre los saduceos y los fariseos no se llevaban. Unos creían en la resurrección, otros creían en la reencarnación. Por base de doctrinas que ellos tenían, era un pleito entre ellos. Pero cuando Jesús llegó, estos vinieron a unirse para poder derrocar a Jesús, para poder derribar a Jesús. Entonces,
¿Cómo podemos decir algo de un sionista? Un sionista es el que busca apoyo para prepararse y derrocar lo que está enfrente. Más o menos el sionismo viene de Barrabás, ¿no? Como Sí, lo bueno, que hizo Barrabás. Barrabás era un político. Barrabás era, ahí lo nombran, que dicen que era un ratero, un ladrón y todo eso. Pero una especie de revolucionario, ¿no? Ajá, pero por sí, era Sí. como revolucionario Sí. político. Sí. ¿Por qué? Porque la Sí. gente si ocupaba algo, Barrabás era el encargado de poder ir a hablar con los que estaban encargados en ese tiempo, que eran los Herodes y todos ellos, y él podía entrar y hablar con ellos. Era un político que entraba y sabía de leyes. Y entonces, cuando ponen a Jesús y ponen a Barrabás, pues el pueblo decía, Jesús me sana, pero yo necesito, ahí se da uno cuenta, el pueblo de Israel necesitaba lo político, que el pueblo de Israel necesitaba leyes terrenales y no leyes espirituales. Apartaron a Jesús, desecharon la salvación y se fueron por lo político, porque dijeron, Barrabás me representa, en una corte, en un juicio, en un juzgado me representa. Si voy a muerte, Él va y aboga por nosotros. Pero no miraron en el aspecto espiritual, donde Jesús podía abogar por ellos. Ok, pastor. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Otro punto de vista. Y ahí le va, ¿no? Esta para cerrar, ¿no? Mateo Sí. 15:24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, o sea, Jerusalén mataba a los profetas porque el profeta le hablaba lo espiritual. Uh-huh. Por eso no aceptaban a los profetas. Pero si llegaba uno como un tipo Barrabás, ese lo ponían acá, aparte. Ese era el que los podía salvar. Todos los que usted miraba ahí en ese tiempo, saqueo, recaudador de impuestos, todos. ¿Y para quién trabajaban? Para Herodes. Fíjense que el último de los profetas, que literal dice lo que dice la escritura, fue Juan el Bautista. A él lo mataron, descabezado. Le tumbaron la cabeza. Fíjese que mata a sus profetas. En Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo, pastor. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué Jesús decía eso? ¿Y por qué va en contra del sionismo? Va en contra de lo que las cosas de este mundo. Bueno, mira. Punto importante Sí, para Jesús. Es que Jesús siempre que cuando Él vino, empezó a enseñar las cosas de allá arriba. Uh-huh. Dice, si no entiendes las cosas que están aquí en la tierra pequeñas como parábolas que le enseñaba al pueblo en aquel tiempo, ¿cómo vas a entender lo que está allá arriba? Porque así se los expresaba Jesús aquí en la tierra. Ahora sí, como dicen por ahí, con peras y manzanas, pero aún así ellos no pudieron entender lo que el Señor les estaba mostrando en ese tiempo. ¿A qué vamos? A que muchas de las cosas que el pueblo de Israel, ya no estamos hablando del pueblo antiguo, estamos hablando del moderno. Estaba ya Jesús. Bueno, sí es más, bueno, todavía no tan Sí, moderno. Sí, pero, o sea, si nos damos cuenta, eso lo venían arrastrando desde allá atrás. Porque en el pueblo, cuando estaba Jesús aquí en la tierra, ellos ya tenían como la ambición. Eso es donde los lleva al sionismo, la ambición. Lo material. Lo material, exactamente. En la época de Moisés estaba uno que siempre que le hizo la vida de cuadritos a Moisés, y al final de cuentas se lo tragó la tierra. Corén. Ok, después le siguió en la época de Josué, le presidió Josué, y salió otro personaje, igual material. Tocado de Acán. Acán. Entonces, y así se ha ido yendo todo el pueblo, de generación en generación, de linaje en linaje, a caer al sionismo, pastor. En el tiempo de Jesús, Judas. Judas. Ese perfume se hubiera guardado, se hubiera vendido. Y también Barrabás, también entra en esa línea de sionista. Sí, todo. Sí. Pero si nos vamos desde tiempo atrás, hasta atrás nos vamos a ir, mira, el asunto del maná del cielo. El Señor les dijo solamente Moisés, una porción, que no era necesario que ellos agarraran más. Solamente, mira, Dios nos da una porción a todos. Sí, es que mira, si nosotros ponemos como ejemplo todos esos pasajes que podemos entender desde atrás, te decía del pueblo de Israel cuando el Señor les daba el maná del cielo,
la ambición de querer agarrar más, y a los que agarraron más dice que se les agusanó. El Señor les permitió una tierra que ya estaba trabajada por otros personajes ahí. Cananeos. Exactamente, cananeos. Que ellos ya la habían trabajado. Ahora, ellos pues eran idólatras. Dios los quería expulsar de ese lugar y dejar al pueblo de Israel que entraran a ese lugar donde era una tierra que daba leche, miel, frutos grandes, enormes. Y se la dio. Pero el libro de Isaías dice, y no, que el pueblo de Israel que no fuera a querer conquistar más tierras de las que Dios les había dado. Ese está en Isaías. Sin embargo, Israel no se quedó conforme con esa promesa, sino que ellos se extendieron por todo el mundo a conquistar todos los territorios que hay en la tierra. Pero bueno, una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, a un joven rico, le dijo, ve y vende tus cosas y da el dinero a los pobres. No quiso. Ese es el problema, la ambición. Sí. Entonces nos damos cuenta, una lista grande donde era la ambición al dinero en aquel tiempo. Hoy lo podemos decir, ambición al dinero, ambición al poder y ambición a todas las cosas de este mundo. Ok, pastor, mire, entonces aquí nace esto. Lo que tú estás tratando de decir es de que cuando dice, bendice al pueblo de Israel, no lo maldigas o yo te maldiciré. Entonces está tratando de decir que dentro del mismo pueblo de Israel o dentro de los israelitas o israelitas, sí, el gentilismo, hay diferentes tipos de israelitas. No es el mismo pueblo tal como sí. Está separado el pueblo. Sí, por eso hace rato te decía yo, es que esa pregunta me la hicieron hace poco una hermana, que no pueden hablar nada de Israel, que un pastor les dijo, no puedes hablar nada en contra de Israel. Bueno, ahí, yo ya lo sé, no, pero ahí sí. Quiero que le explique a la gente. Sí, o sea, mi punto de vista. El punto de vista. Por ejemplo, le dijeron, hay que orar por Israel. Pero bueno. ¿Pero a cuál Israel? ¿A cuál Israel vamos a orar? ¿Al sionista? Y ahí está el asunto. Porque podemos decir, Señor, mire, que estuviéramos en los tiempos de Moisés, Señor, oramos por el pueblo de Israel que está adorando un becerro de oro. Señor, bendigamos al pueblo de Israel que se volvió a sus ídolos. O sea, ¿cuál pueblo? Porque en toda la historia hemos visto un pueblo de Israel que le daba la espalda a Dios, un pueblo de Israel que adoraba becerros, un pueblo de Israel que dentro de ellos mismos mataban hasta a sus propias familias. Y eso es lo que mucha gente no logra distinguir. Ese pueblo de Israel quizás sea la misma estirpe o la misma línea de los sionistas. Exactamente. Porque si se fijan un detallito, todos, desde 1948 hasta la fecha, todos los gobernantes, los primer ministros de Israel han sido sionistas. O sea, y hay rabinos de nombre bien buenos, y esos rabinos ortodoxos, aparte que se saben la ley de bien y hacen sus actos bien, esos rabinos están en contra del propio rabino sionista. Ojo con ese detallito, esa es cosa sí. Que muy poca gente lo avienta. Hay rabinos que en contra del sionismo, pastor. Sí, están en contra porque es un movimiento político. Terrenal que viene de fuera. Y Jesús nos los advirtió. Su reino no era de este mundo. Y ellos establecieron el reino aquí y piensan que hay poder sobre todos los reinos aquí en la tierra. Entonces, es lo que decimos. A veces les dicen, no, bueno, nosotros no podemos orar por un pueblo que está cometiendo tal vez atrocidades, porque lo podemos decir, y no es que estemos con el otro. No, pueblo. Jamás, nunca. No, pero no podemos estar en ese momento. Es como a usted que le digan, o como a veces dicen, hermano, ore por mi hijo que salga de prisión, pero no dicen el pecado. A ver, vamos a orar, pero primeramente, ¿por qué cayó ahí? Es que asesinó a un niño. Oiga, pues el Señor me va a mandar a traer a juicio si yo me pongo a decirle a Dios, Señor, saca de prisión a ese joven que mató a un niño. No, estoy en contra de las cosas muchas de las veces que se tienen que cumplir a veces aquí en la tierra. Entonces, ¿por cuál pueblo estamos orando? Que yo no le voy a decir que no hay justos. Hay justos. Dentro del pueblo de Israel hay gente justa. Hay gente que busca a Dios. Hay rabinos, sí. Pero rabinos que no creen en el sionismo, que solamente creen en Dios. Que están en contra. En contra. Hay rabinos que en su momento creyeron en Jesús. Y le puedo mentar uno. 3 le puedo mentar.
Entonces ¿qué significa eso? Que tenemos que escarbarle, que tenemos que separarle, como lo que dijo Jesús. Jesús no vino por un movimiento político. No, ahora, aquí podríamos abrir un tema por un proyecto político como este del sionismo. Un tema un poquito controversial, que podemos decir que el sionismo es la antesala para el anticristo. Ándele. Haciendo la preparación de un anticristo que va a venir a gobernar, dice, todas las naciones. Eso es lo que va a venir a hacer el anticristo, a someter a todas las naciones a un solo gobierno, a una sola ley, y todos van para Israel, para Jerusalén. Ok, pastor, ¿continuamos? Continuamos. Ya le vamos a cambiar un poquito, ¿no? El sionismo cristiano, ahí le va. Fíjese bien, porque hay sionistas cristianos. Es un movimiento religioso y político dentro del cristianismo que apoya el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel y la existencia del Estado de Israel. Muchos piensan que esto cumple profecías bíblicas relacionadas con el pueblo de Israel. Ahí le van lo que creen los sionistas cristianos. Dios prometió la tierra de Israel al pueblo judío. El regreso de los judíos a esa tierra forma parte del plan profético. Israel tiene un plan importante a los acontecimientos del fin de los tiempos. ¿Cómo ve? Sí, pues todo eso viene y se espera que todo eso venga, pero para eso ya va a haber un gobierno, un solo gobierno, un solo movimiento, una sola ley, y donde todas las naciones se van a tener que someter a este sionismo o a esta ley que no es de parte de Dios ni de parte del Señor Jesucristo. Ok, le va. Bueno, aquí continuando con el sionismo cristiano, ellos se agarran de estos pasajes. Génesis 12:3, bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Esta promesa fue dada a Abraham. Ok, no al sionismo actual. No, okay. porque ahí Abraham es, como le decíamos hace un momento, el padre de todas las naciones. Ok, Ezequiel 37, la visión de los huesos secos que vuelven a la vida. Isaías 66:8, ¿puede una nación nacer en un día? Ellos se agarran, los sionistas cristianos, pastor, no sionismo judío, los sionistas cristianos. Pero ahí le va, pero no todos los cristianos están de acuerdo en esto. Algunas iglesias creen las promesas bíblicas son espirituales, lo que dijo Jesús. No necesariamente políticas o territoriales. Sí, pues mira. Estos son los cristianos que van en contra o no creen en los cristianos que le dan por el sionismo. Sí, porque, mira, por ejemplo, si tú te basas a ese punto de vista del sionismo cristiano, ellos recortan, o el mismo judío recorta, por ejemplo, naciones, que esa nación, y califican, esa nación no van a entrar al reino de los cielos, esa nación es en contra de Israel, en contra de la palabra, en contra de las bendiciones que dejó Dios a establecerse aquí en la tierra. Pero bueno, nos vamos a los tiempos de Jesús. Jesús dice que fue a ver a una mujer samaritana, una mujer de Samaria. Sí. Y hasta allá fue a ver al Señor y le dijo, este pozo era de nuestro padre. Fíjate lo que le dijo esa mujer. Y cómo le dijo ella, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber agua? ¿Por qué? Porque ya los judíos, no es que Jesús, los judíos habían ya implantado una ley desde aquellos tiempos, desde mucho antes. Sí. Si entre ustedes y nosotros no nos llevamos. Fíjate lo que le explicaba la mujer, ¿verdad? Que había ya una ley, una separación, una ley terrenal, que ellos no son del linaje del Señor. O sea, ya había una mentalidad en ellos de poder, vamos a decirlo de esta forma, meterles tal vez en la cabeza o tal vez en el corazón, que solamente este pueblo es el único pueblo de Dios y que de ahí en fuera todos los demás son bollín, fuera de la ley. Entonces, pero ahí entra lo que decía Jesús.
yo no vi por judíos y gentiles, vino por todos, quiso decirles. Sí, yo vine a salvar lo que se había perdido. Ándele a la casa de mi padre. Ajá. Y dice la Biblia, los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Mire, qué gran privilegio. Ahí está hablando de que vino con los judíos y no lo lograron ver, pero los gentiles sí lo miraron. Pero una cosa, ahí le agrego, ¿no? Algunos judíos, no todo el pueblo, pero sí un tercio del pueblo judío se fue con él, creyó en él. Sí, claro. Judíos creyeron en él y se separaron de ahí. Poca gente lo sabe eso. Y los samaritanos también. Pero ellos tenían palabra, pastor. Ellos eran descendientes. Ajá. Pero Entonces, por ejemplo, pero los judíos saben cómo son. sí, la mujer fue corriendo. No le importó ya su testimonio. Mira, era fichada ya. Y cuando llega allí les empieza a decir a los hombres, dice la Biblia, no se fue con las mujeres, se fue con los hombres. Y les fue a decir que él era el profeta y que era el Cristo que tal vez estábamos esperando. Y empezaron a creerle a la mujer por el testimonio malo que ella tenía. Y como esta, pues si esta de un mal testimonio y le dijo sus verdades, pues vamos a verlo. Y después fíjate lo que le dicen los hombres de aquel lugar de Samaria. Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ahora creemos por lo que Él nos ha hablado. Sí, así es. Pues tan fácil fue que Jesús con lo del cielo vino, se los plantó y se los trasplantó en el corazón y creyeron. A los judíos no, porque estaban sometidos a un régimen terrenal. Sí, y sabe que sí, porque los sacerdotes que creyeron en él no pudieron decirlo porque los mataban. Exactamente, sí, el que hablaba. Cuello, lo apedreaban. Pues era el joven, el que sanó. ¿Y quién te devolvió la vista? Yo no sé quién fue, lo único que sé que antes era ciego y que ahora veo. No, y para todos esos... Y lo expulsaron de la sinagoga. No, y ahí le va esta, mire. Para todos esos cristianos sionistas que le da por el lado del sionismo, ahí les van a ver. Si pasan esas leyes que están metiendo ahorita, a ver si van a poder hablar de Jesús de Nazaret. ¿Usted que cree en Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret? A ver si van a poder hablar. Allá. No van a poder, pastor. Allá en Israel. Nada. Ni de los musulmanes, nada, porque ya andan con eso también, de quitar la mezquita. Ahora con lo de la guerra. Sí. Ok, pastor, ¿continuamos? Continuamos. ¿Qué le parece si nos aventamos las conclusiones ya? Dale. Échese la conclusión. Bueno, yo quiero punto de vista, ¿verdad? El sionismo para mí son reglas externas, reglas de hombres, leyes, legalismo, doctrinas que han puesto aquí en la tierra y que han apartado un poquito las cosas de Dios a ver los proyectos principales terrenales, a poder adquirir más y más y hacerse millonarios y tener más y depender más de las cosas terrenales que de la voluntad de Dios. Pero bueno, que a nosotros no nos pase eso como iglesia, que no nos enamoremos de lo que está aquí en la tierra, sino de lo que Dios o del Señor Jesús nos prometió que está allá arriba, que dice aquí, iré y haré moradas para vosotros. Entonces hay cosas ya preparadas para nosotros allá arriba. Al decirlo el Señor que el reino no era, que su reino no era de este mundo, quiere decir que allá hay un reino grande y para todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que ponen la fe no en lo terrenal sino en lo espiritual, vamos a poder entrar a ese reino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y cuando se ha puesto la fe, fíjese, o sea, como dijo usted, que no sea en Dios, siempre le ha pasado desgracias. No pudieron ganar guerras, perdieron guerras. Sí. Entonces, muertes. Entonces, al final del día, el sionismo creo que forma parte de ese príncipe de Persia o de Persia. A lo mejor por ahí vienen. Y hablando de guerra, mira, si fueras de Dios, el primer día Israel hubiera ganado la guerra. No lo quise decir, pero lo dijo, qué bueno. No, porque yo siempre he dicho, Israel antes, clamando a Dios, orando a Dios, cantándole a Dios, orándole a Dios, ni peleaba. Los enemigos se confundían y se mataban entre sí, y ellos ni tan siquiera se manchaban las manos de sangre. Dios
ganaba las batallas por ellos. Pero ¿qué pasó cuando tenía pecado dentro del pueblo? Era cuando perdían Así las es. batallas. Lo pasó con Acán, lo pasó con Coré. Perdió el ejército temido de Israel. Perdieron mucho. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. No enfocaron su visión, sus ojos en Dios, su fe. Dejamos abierto ese punto. Ok, pastor, terminamos, ¿no? Terminamos. Sus redes sociales, Me encuentro como Enrique Sánchez. su dirección, su teléfono y los horarios de su servicio, donde hace su servicio, la dirección. Ok, estamos ubicados en la 1025W Memory Line en Santana, California. Y pues mi número de teléfono es el área 714-863-1916. Y también tenemos los servicios los días domingos a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Si tú vives en el área de Santana o en el área de Orange County, pues acá con el pastor, con gusto, visítenlo, de perdido, para que escuchen una buena prédica. Por ahí los esperamos. Ok, ahí les encargo que compartan este video, que se suscriben al canal, que le pongan un comentario y que compartan. Para ustedes es totalmente gratis, para nosotros es de gran bendición. Y pues esto fue el sionismo el día de hoy, pastor. Sí. Estamos en Conectados.